este ejemplo que estábamos viendo, la conclusión a la cual podemos llegar, y esto va a ser quizás un poco como una introducción de lo que vamos a empezar a ver en la clase siguiente, es que, vieron que yo recién lo que les había dicho, es que conociendo el error estándar de 0,5, si yo me desplazo 2 veces el error estándar a la derecha y 2 veces el error estándar a la izquierda, lo que voy a tener es el 95% de la distribución para esa variable aleatoria. Entonces, ¿cómo puedo relacionar ese porcentaje de la distribución que yo voy a tener para esa variable aleatoria con lo que vamos a ver con las técnicas de estadística inferencial? Entonces, eso nosotros lo vamos a empezar a ver en términos de confianza. Es decir, vamos a ver que para este ejemplo que estábamos viendo recién, el de 60 como promedio y 5 como desvío, que puedo decir que con una confianza del 95%, la verdadera media va a estar a una distancia de más o menos 1 de esa media poblacional. Es decir, que yo voy a tener una variabilidad o una dispersión de más o menos 1 con respecto a esa media poblacional que voy a estar queriendo estimar. ¿Sí? Pero bueno, esto igual lo vamos a ver bien cuando empecemos a ver o empecemos a hablar de intervalos de confianza. ¿Sí? Y un poco esto que yo les decía recién, como nosotros vamos a empezar a hablar de confianza, esa confianza que yo voy a estar haciendo para un estimador o para una estimación, también me va a devolver un error. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo estoy hablando de una confianza del 95%, es porque hay un 5% de que yo me pueda equivocar. Y esa equivocación o ese 5% lo voy a tener que medir o analizar en términos de error. Es decir, voy a estar acertando o voy a estar haciendo una estimación con una confianza del 95%, pero voy a tener un 5% de error. Y ese 5% de error que vaya a estar cometiendo, lo voy a estar midiendo en términos de probabilidad. O sea, voy a llegar a ese 5% de error midiéndolo en términos de probabilidad. ¿Sí? Que eso es un poco lo que tienen las técnicas de estadística inferencial. O sea, que todas las estimaciones que uno pueda dar van a estar acompañadas de algún error y que ese error uno lo va a poder medir o de alguna manera cuantificar. Bueno, esto sería un poco la parte teórica de lo que es distribución en el muestreo. ¿Sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda o algo que quieran preguntar. Así ya pasamos al ejemplo que les preparé y ya con eso damos por finalizada la clase de hoy. ¿Ninguna duda? Bien. Bueno, veamos entonces estos dos ejemplos y terminamos. Bueno, en este primero nos dice que hay un banco privado que estima que las cuentas individuales de inversión tienen una distribución normal a partir de un promedio de 120.000 pesos y una desviación estándar de 9.700
98 pesos. Dice que se selecciona al azar una cuenta de inversión y se pide qué probabilidad hay de que la cuenta resulte de al menos 100.000 pesos o que de esa cuenta sea de al menos 100.000 pesos para este primer punto. Pregunto, ¿qué es lo que ustedes harían para poder resolver o para poder plantear este, este primer enunciado? El promedio y tenemos el desvío estándar, ¿no? Según el enunciado, sí. Podríamos tomar ya esos dos datos que nos dan para hacer una distribución normal. eh, y no sé, depende de lo que vos quieras, de lo que vos estés interpretando que hay que hacer o de lo que hay que calcular. Entiendo hacia dónde vas. El tema es que el enunciado no va hacia donde vos querés ir. Porque fíjate que no te pide que vos hagas una estimación. ¿O sí? ¿Vos lo estás viendo como que hay que hacer una estimación? Claro, yo lo interpreto así. Y bueno, a ver, ¿dónde interpretás justamente que hay que hacer una estimación? Porque eso es lo que después, está bueno que te pase esto porque va a ser después lo que vos te vas a tener, o ustedes se van a tener que dar cuenta de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque después es donde se les va a juntar todo, como está empezando a pasar, y no van a saber para dónde ir, para dónde arrancar. ¿Sí? A ver, decime vos en qué parte del enunciado ves justamente eso de hacer una estimación o querer estimar algo. No sé, en este caso la estimación serían Porque para me las pide cuentas. A ver. sí, porque me pide la probabilidad de que la cuenta resulte de al menos 100.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Sí. Por eso yo lo tomé por ese lado. Bueno, igual van a empezar a ver, con los ejemplos que yo les voy a empezar a dar, ustedes seguramente se van a empezar a dar cuenta qué es lo que hay que hacer. Si hay que hacer una estimación o si lo que hay que hacer es simplemente un cálculo de probabilidad como lo hicieron en la unidad de distribución normal, que es justamente lo que tienen que hacer en el punto o en el ítem A. ¿Sí? O sea, en el ítem A te pide que hagas lo mismo que vos hiciste cuando hiciste la práctica o vimos la parte de distribución normal. ¿Sí? Porque me dice que lo que el banco está queriendo hacer es estimar las cuentas individuales de inversión, o de alguna manera que el banco estima que las cuentas que tiene de inversión siguen una distribución normal en la cual conocen su promedio de 120.000 pesos, o sea que en promedio esas cuentas de inversión tienen este importe, que hay una desviación estándar de 9.798 pesos, pero dice, bueno, mira, si yo selecciono al azar una cuenta de inversión, igual acá ya tendrías que vos empezar a dar cuenta de por qué no es una estimación, la que vos tendrías que calcular en este punto, y a partir de esa selección se calcula o se pide qué probabilidad hay de que esa cuenta seleccionada resulte de al menos 100.000 pesos.
No sé si, a ver, el resto de los compañeros quiere comentar algo o quiere dar algún aporte. La idea es justamente que participen, así yo también me puedo dar cuenta qué es lo que está costando y por dónde empezar a preparar los ejercicios, qué va a ser lo que voy a tener que evaluar, qué no, porque si no, o sea, yo voy a evaluar lo que venga y después lo que venga puede ser complicado. A ver, de lo que vimos recién como fórmulas o procedimientos para calcular una estimación. Vimos dos nada más, ¿no? Vimos la de Z y vimos la de T. La de T la vamos a ver en profundidad la semana próxima. Pero en la de Z vimos que yo tengo X raya menos mu sobre sigma dividido la raíz de n. Y en la T vimos X raya menos mu sobre desvío muestral sobre la raíz de n. ¿Qué es la n que yo tengo en ambos casos? ¿La muestra puede ser, no? El tamaño de muestra. Sí. Bien, perfecto. Y según lo que dice el enunciado del ítem A, ¿cuál es el tamaño de muestra? ¿El promedio, profe? Acá es donde ya empiezan a mezclar y a confundir todo. No son A ver, ¿qué? las cuentas que dice, pero no dice cuántas, ¿no? Sí, dice cuántas. Una sola es una cuenta, se selecciona al azar una cuenta. Exacto. Dice una cuenta. Yo pensé que ¿Sí? tenía. Yo ahora no tengo a mano los ejercicios que hicimos de probabilidad para distribución normal, pero si ustedes después lo buscan, van a ver que en la mayoría de los casos aparece este tipo de enunciado. Yo tengo una introducción en donde me habla de cuál es la variable aleatoria, que esa variable aleatoria seguramente tiene una distribución normal, en la cual se conoce o se tiene su promedio y se tiene su varianza, su desvío estándar, y después dice, bueno, se selecciona, no sé, si estoy analizando personas, se selecciona una persona al azar y se pide tal cosa, pero siempre es de esa, de alguna manera, población, selecciono una cosa nada más, una unidad, un elemento, ¿sí? A diferencia de lo que tienen en el punto B, porque en el punto B, ahí ya sí me habla de muestra, ¿sí? Es decir, en el punto A se selecciona una muestra, no una muestra, una cuenta. Ahora, en el punto B, ahí sí se hace una muestra aleatoria. De todas las cuentas que hay en el banco, se seleccionan al azar 81 cuentas. Y de esas 81 cuentas, lo que se quiere calcular, bueno, es todo lo que dice a continuación. ¿Sí? Entonces, para que ustedes empiecen a relacionar lo que ya fuimos viendo con los enunciados y se empiecen a acostumbrar y a darse cuenta, ¿sí? Que cuando uno hace una estimación, por eso les escribí estas dos fórmulas, ya sea con una Z o con una T, yo tengo la N.
Y esa n me va a estar hablando siempre de la muestra que yo vaya a estar seleccionando. ¿Sí? Entonces, para el ítem A, esto no lo voy a tener que hacer, porque justamente yo no estoy queriendo calcular un estimador, no estoy queriendo ver cuál va a ser la estimación que me va a dar de todas esas cuentas individuales. Simplemente decir, bueno, yo tengo un determinado número de cuentas, de todas esas cuentas selecciono una sola, no estoy haciendo una muestra, estoy seleccionando una cuenta que es diferente a decir, selecciono una muestra, y de esa cuenta lo que quiero ver es con qué probabilidad esa cuenta va a resultar de al menos de 100.000 pesos. ¿Sí? Es simplemente un ejercicio de distribución normal esto. Lo mismo que hicieron ustedes en la unidad número 4. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a hacer? Yo no lo voy a hacer porque me gustaría que eso después lo calculen ustedes, así vuelven a practicar un poco lo de normal. Pero simplemente lo dejamos el planteo, así pasamos al otro punto. Es decir, recuerden siempre de definir cuál es la variable aleatoria. La variable aleatoria son las cuentas individuales de inversión que tienen los clientes en un banco privado, que esa variable aleatoria, recuerden que uno la tiene que definir de esta manera, que tiene una distribución normal, cuya media es de 120.000 pesos, bueno, me salió para cualquier lado, de 120.000 pesos, y que el desvío estándar es de 9.798 pesos. ¿Sí? Recuerden que esto siempre lo van a tener que hacer, o este planteo siempre va a ser necesario. Yo no voy a evaluar de manera correcta si tienen un enunciado de este tipo y cuando se les pida cuál es la probabilidad, simplemente pongan el resultado. Por más que ese resultado sea el correcto, no se va a evaluar de manera completa y correcta ese enunciado. O sea, van a tener que primeramente definir qué variable es la que están calculando la probabilidad, qué distribución de probabilidad tiene esa variable, cuáles son los parámetros que definen a esa variable aleatoria, y después sí hacer el planteo también, ¿no? Es decir, hacer la probabilidad de que la variable X, algo, mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, entre, ¿sí? Y después sí definir cuál sería la probabilidad. ¿Sí? Pero eso es lo que van a tener que hacer siempre, ¿sí? Empiecen a acostumbrarse a eso porque no es que simplemente van a tener que poner el resultado. ¿Sí? Tiene que ir todo el desarrollo en sí. Bueno, ¿qué probabilidad es la que tendrían que plantear para este punto A entonces? Probabilidad que X sea como Mayor a 100.000 o 1.000.000, ¿cuánto es? 100.000. 100.000, ¿no? De al menos significa como mínimo, ¿no? Claro. Claro, al mínimo. X, exacto. X mayor o igual a 100.000. Bueno, ya ustedes van a recordar cómo resolver algo parecido a esto. ¿Sí? Así que después, cualquier cosa, la semana que viene vemos los resultados o a qué llegaron. ¿Sí? Bueno, eso sería el ítem A. Bueno, yo ya me anticipé que en el ítem B ya me habla de que se selecciona al azar una muestra, y aparte de que me dice que tengo una muestra de 81 cuentas, a diferencia de acá que yo tenía una sola cuenta, fíjense en qué probabilidad me pide en el ítem A y qué probabilidad me pide en el ítem B. Porque ahí también hay algo que ustedes después se van a tener que dar cuenta hacia dónde van a tener que ir.
Alicia dice la media muestral, perfecto. ¿Sí? Es decir, fíjense en que en el A me pide una probabilidad de que la cuenta resulte de al menos 100.000 pesos. Obviamente por eso era ese planteo que hicimos recién. Pero acá, si alguien no se dio cuenta de que acá me está hablando justamente de un estimador, es porque primeramente tengo una muestra de 81 cuentas y yo con esas 81 cuentas voy a tratar de alguna manera estimar lo que ocurre con el resto de las cuentas, por eso es que se selecciona esa muestra, y aparte el enunciado me dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de esas 81 cuentas se encuentre por debajo de los 122.000 pesos? ¿Sí? Entonces, de esa forma uno va a estimar lo que ocurra con el resto de las cuentas, ¿no? Bueno, entonces, acá sí aparece la importancia de conocer qué tipo de distribución va a tener ese estimador. Y les pregunto, ¿cuál de las dos distribuciones que vimos va a ser la que vamos a tener que utilizar? ¿La Z de normal o la T de student? ¿Se entiende la pregunta que hice? Sí, se entiende, profe. Ahí le pusieron en el mail por chat Z. Ah, ahora sí. Sí, sí. No, justo cuando pregunté no había llegado a ver eso. Perfecto. Es la Z. ¿Por qué? A ver cuál sería la justificación de que la estimación la vamos a tener que hacer a través de una Z y no de una T. A ver quién se anima a comentarlo. Eh, Podemos suponer que la muestra es lo suficientemente grande. Ya vamos a ver también la semana próxima qué considerar como tamaño de muestra grande o no. Pero lo más importante es el conocimiento del desvío estándar. ¿Sí? Es decir, como yo conozco el desvío estándar, ya está. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasaría si yo tengo el desvío estándar, pero la muestra es chica. Pero bueno, algo de eso vimos ya hoy. ¿Sí? Por eso ahí es donde ustedes van a tener que empezar a relacionar un poco todo. Pero bien, entonces lo que van a tener que hacer es estimar o calcular esta probabilidad a través de ese estimador, teniendo en cuenta que esa Z la van a tener que definir con esta fórmula que vimos hoy. ¿Sí? Bien. Bueno, también, ahí ya ustedes pues dirán. Y algo que también les quería comentar es que en la mayoría de los ejercicios que vamos a estar haciendo y que ustedes van a tener después en los parciales, ya sea en el final y en el examen integrador, va a estar relacionado a este tipo de enunciados, en donde ustedes van a tener que tomar alguna decisión. ¿Sí? Es decir,
no solamente van a tener que calcular una probabilidad, que obviamente van a tener que llegar a una probabilidad que sea la que se pide en el enunciado, sino que después aparte van a tener que seleccionar, como lo dice acá, alguna de las opciones que les aparece. Eso significa que si la probabilidad que ustedes calculan en este punto resulta superior al 60%, es porque el gerente, en ese caso, va a tener que tomar esta decisión. Si la probabilidad que ustedes calculan está entre el 30 y el 60%, va a ser esta la decisión que se va a tener que tomar, y si la probabilidad resulta por debajo del 30%, entonces esta sería la decisión que tendrían que tomar. Es decir, aparte de calcular la probabilidad, se les va a pedir que definan cuál es la decisión a tomar, en este caso, por el gerente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Bien, bueno, creo que quedan 10 minutos, así que con eso ya vamos a finalizar. Y acá lo que les quería mostrar era el segundo ejercicio, en donde nos dice que el costo medio anual para un seguro de automóvil es de 7.568 pesos, según la Superintendencia de Seguros. Entonces, suponiendo que el debido estándar es de 1.245 pesos, ¿qué probabilidad hay de que en una muestra aleatoria simple de pólizas de seguros para automóvil, la media muestral no difiera más de 625 pesos de la media poblacional si el tamaño de la muestra es de 50 pólizas? Me faltó ahí mencionar, pero bueno, creo que todos entienden de que la muestra se refiere a pólizas de seguros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Bueno, nada, si no hay ninguna pregunta, ahí ya tienen 2 ejercicios como para practicar. Yo ahora después, en el transcurso de la semana, les voy a estar... es parecido al anterior. ¿En qué sentido, Aileen? Me pregunta si es parecido al anterior. En cuanto a lo de estimación, todo lo que estuvimos hablando de muestra y demás. Si es esa la pregunta, sí, sí, porque sí, por ahora ustedes no van a estar aplicando. eh, Claro, eso iba a decir lo ah, mismo. O sea, tenemos la desviación estándar ya claro, definida, si exacto, se puede decir. exacto. Ujú. Sí, sí, ahora sí. Si era esa si la pregunta venía por ese lado, sí. Igual, vuelvo a repetir, ustedes cuando empecemos a practicar un poco más y a profundizar un poco más, se van a empezar a dar cuenta esto de si el desvío estándar es conocido o es desconocido. Eso lo van a empezar a ver con los ejemplos. Por eso yo les recomiendo que traten de ver en algún libro, en algún material, porque ahí en los enunciados o en los ejemplos que pueda haber en los libros también se van a dar cuenta esto de si tener que usar una Z, de tener que usar una T, ¿sí? O sea, si ustedes se quedan solamente con lo que veamos en estas clases, yo
les aseguro de que vayan a tener éxito cuando tengan los parciales por delante, ¿sí? Porque es mucha teoría y la teoría tiene que ir acompañada de la práctica. Y si no hay práctica, por más que se hayan visto 20 veces la clase, va a haber cosas que seguramente en la clase yo no lo haya comentado, porque obviamente el tiempo no lo permite y porque tampoco a veces salen las preguntas o las consultas en donde uno pueda justamente darse cuenta o yo les pueda dar alguna otra idea o comentario, ¿sí? Pero bueno, nada. Y otra cosa que les quería decir es esto que hasta ahora estamos calculando probabilidad, o sea, no estamos haciendo nada de técnicas de estimación. Las técnicas de estimación las vamos a empezar a ver a partir del lunes. ¿Sí? O sea, por ahora simplemente pueden relacionar lo de cálculo de probabilidad con esta idea de muestras aleatorias y estimaciones. ¿Sí? Pero bueno, sí, sería eso, pero este enunciado tiene algo de diferente un poco al anterior, y que a mí también me gustaría ver cómo llegan a plantear ustedes esto que pide acá, ¿no? O sea que en una muestra aleatoria, esa media muestral no difiera de más de 625 pesos de la media poblacional a partir de un tamaño de muestra de 50. ¿Sí? Pero bueno, nada. Yo igual esto después se los voy a compartir ahí en la plataforma, si ya les queda. Y bueno, ustedes me dirán si llegaron a hacer la práctica de estos dos ejercicios, a qué resultados llegaron, y bueno, yo pueda saber si más o menos quedó un poco claro lo que vimos. Pero bueno, de mi parte, por hoy, esto sería todo.